desde hace más o menos unos 5 o 6 años, pues como saben, Tlatelolco, bueno, no sé si sepan, quizás algunos son de fuera, pero Tlatelolco pues tiene al lado Tepito, está al lado La Guerrero, está la Hipódromo Peralvillo atrás, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con mismo Tlatelolco y empezamos a trabajar con las comunidades. Entonces, pues ya llevamos un tiempo vinculándonos con las comunidades y eso es de lo que quería venir a platicarles el día de hoy, un poco el trabajo específicamente con la comunidad de Tepito, que hemos tenido pues distintas intervenciones, pero hoy quería platicarles de 2 proyectos infantiles que hemos llevado a cabo allí. Y la línea temática que pensé para el curso, bueno, para el taller de 2 horas, es hacernos la pregunta como desde cuál sería la relación entre institución y comunidad. ¿No? Como el concepto de museo como institución es un concepto como muy choncho, muy poderoso, muy violento muchas veces. Y pues creo que es muy importante la pregunta, pensando también si ustedes también trabajan en instituciones, como una institución o cómo podemos entendernos como institución en relación con las comunidades, ¿no? De una forma pues que no lleguemos a ser paternalistas, a imponer, y siempre haciéndonos la pregunta de pues qué realmente podemos nosotros aportar para construir una relación entre nosotros como institución, que además es la UNAM, ¿no? Que es una institución como muy pesada. El nombre de la UNAM pues ya en sí asusta, ¿no? Muchas veces muchas personas pasan delante del museo y dicen, es de la UNAM, entonces seguro pues ahí hay universitarios y pues si yo no tengo relación con la vida universitaria, pues yo no tengo por qué entrar ahí. ¿No? Entonces, muchas veces son conceptos grandes que nosotros tenemos que ir sorteando pues para poder acercarnos a las comunidades que nos interesan, que es la que está alrededor de Tlate. Y, y bueno, de mí tengo formación en filosofía, después estudié historiografía porque a mí me apasionan mucho los museos de memoria, tanto de México como de América Latina, y preguntarnos cómo se van construyendo las memorias y los pasados recientes, porque además, pues las memorias van cambiando de acuerdo a los contextos políticos y sociales, ¿no? Entonces, para mí la pregunta en la vida es como, ¿qué pedo con las memorias? Ese es mi tema. Y pues también me parece muy importante que podamos construir memorias desde el museo, pero con la comunidad, ¿no? Con el museo más bien como un detonador pues sí, de prácticas, de discursos, de intereses, pero siempre como acompañado o en relación con la comunidad. También les voy a contar de muchos errores que tuvimos, obviamente fuimos aprendiendo en la práctica muchas cosas, seguimos preguntándonos muchas cosas, porque siempre la institución te come y al final parece que termina, o sea, nunca puedes desapegarte de la institución, ¿no? Entonces, esta idea de tener proyectos horizontales o ese tipo de cosas, pues luego no, siempre va a estar puesta en duda, ¿no? Como cómo podemos ser más horizontales si somos una institución SOTA, ¿no? Y qué pesos tiene esto. Bueno, nosotros como área de educativos, pues como les decía, primero empezamos a trabajar dentro del museo y se los voy a contar más como tipo chocoaventura, porque creo que muchas veces eso es como más funcionan las experiencias, ¿no? Nosotros cruzamos la calle, fuimos a Tepito a hablar a las escuelas y a invitarlos a que vinieran al museo. Pero pues no, empezamos a descubrir, esto fue hace como 6, 7 años, que pues los directivos, los profesores tenían muchos problemas dentro de su escuela y que pues el último de sus objetivos en la vida era poder lograr sacar a los niños y llevarlos a un museo. ¿No? Entonces, pero todos se vieron bastante abiertos a recibirnos en sus espacios, porque pues como están allí los puestos, es mero Tepito, entonces los puestos solamente no están los martes, entonces el camión de la escuela no puede entrar, ¿no? Ellos no pueden salir de la escuela, y los martes que no hay puestos, los niños van poco a la escuela, porque en realidad es el día libre de sus padres, entonces pues hacen otro tipo de actividades, como ir a surtirse, etcétera. Entonces, bueno, nos encontrábamos como con este contexto. Pero, pues los profesores y los directivos nos dejaron entrar a las escuelas y querían que les lleváramos algo allá. Y nosotros teníamos un museo prehispánico. Entonces, la primera pregunta fue, pues, ¿qué podemos hacer como museo y cómo podemos vincular este proyecto prehispánico de la historia de Tlatelolco con ellos? Entonces, les puse 2 preguntas para que jueguen un poco. Les voy a compartir pantalla por si alguien no puede entrar.
Pero la primera es, ¿qué saben de Tepito? Como arrojen allí dos, tres frases, lo primero que les venga a la mente, porque justo algo muy importante de este proyecto fue, primero tienes que conocer obviamente a tu comunidad, ¿no? Y el problema con Tepito es que tiene muchos prejuicios, siempre estamos escuchando que desde fuera nos dicen qué es Tepito. Entonces, pues había que voltear un poco primero nuestros propios conocimientos sobre el tema y luego que la comunidad misma nos ayudara a construir este concepto, ¿no? Súper, pues sí, ya, quien ya pasó ahora hay una pregunta como un poco más complicada que le van a encontrar al lado. Y lo que se les ocurra, más allá de museo, porque yo sé que ustedes no están en el mundo de los museos, esta fue una pregunta que nosotros nos hicimos, ¿no? ¿Cómo vincular lo prehispánico con la actualidad? ¿O por qué lo prehispánico valdría la pena o en qué sentido nos gustaría relacionar la época prehispánica con la actualidad de los niños de Tepito, ¿no? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué tenemos tantos museos con piedras prehispánicas? ¿Por qué es valioso el Museo de Antropología? ¿Por qué nos interesaría unir ambas cosas? ¿En qué sentido eso nos haría mejores, más felices? O, ¿cómo podemos, qué se les ocurre que podemos hacer allí? Ok, súper chido. Pues justo nosotros empezamos a ver cómo podemos construir identidad, pero bueno, voy ahorita a dejar ya de compartir el Padlet. Pero estábamos luchando contra este gran monstruo que es el museo. Entonces, quisiera compartir con ustedes un poco también nuestros procesos como más teóricos de trabajo para poder llegar justo a resolver estas dos preguntas y al final todo tiene que tener sentido. Quizás ahorita parece que no tanto, pero todo va a ir tomando sentido a lo largo de la charla. Pero bueno, entonces, el objetivo de nosotros en Tlatelolco como espacio educativo es empoderar al visitante de su calidad de actor social, que se reconozca como persona y como ciudadano constructor de la realidad y de sí mismo. Entonces, tenemos dos museos, uno es de historia prehispánica, el otro es del movimiento social del 68, pero siempre como buscamos que haya congruencia con este objetivo, que va a ir tomando un poco de forma a lo largo de estas 2 horas también, ¿no? Pero entonces la pregunta siempre va a ser para nosotros, ¿cómo podemos utilizar la herramienta del museo para esto? Para empoderar al visitante de su calidad de actor social y que él mismo se reconozca como un creador y como un constructor y que está inmerso tanto política, social y culturalmente, pues en una realidad junto con otros y que la va construyendo junto con ellos. Entonces, esa es la intención de nuestros proyectos, pero quería regresarme al siglo, hace muchos siglos, porque tenemos que también tener claro en el museo que estamos luchando contra todo esto. Esta imagen me gusta mucho porque es de la época en que el rey de España manda a Velázquez a buscar las mejores pinturas de la época a Italia, ¿no? A Florencia. Y entonces esta imagen representa, luego esto se va a volver el Museo del Prado, pero en ese momento representa el poder que tenía el museo en ese momento, ¿no? Por un lado es el poder de Dios, porque el monarca lo puso Dios, el poder de la iglesia, porque también está relacionado con ello, el poder económico, ¿no? Porque pues finalmente es el rey y el poder político. Y ellos son los que deciden qué va a ir dentro del museo. Cuando llega la Revolución Francesa, la Revolución, y también se independiza, bueno, España deja de tener este museo como parte de los reyes, sino que se vuelve el Museo del Prado, pues entonces ahora todos los ciudadanos tienen que cuidar esto y le llaman nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, todos los españoles ahora tienen de patrimonio todas estas imágenes. Sin embargo, el problema de los museos es que los ciudadanos nunca decidieron cuál era el patrimonio que tenía que estar ahí y por qué, ¿no? Fue Velázquez, fue el rey y fueron los poderosos los que siempre deciden qué es lo que va a haber dentro de los museos. Entonces, los museos siempre han sido espacios de poder y donde el poder decide qué es lo que se va a recordar y cómo. Entonces, eso es contra lo que nosotros estamos luchando todo el tiempo, pero desde la misma institución, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado poder darle la vuelta a este tipo de perspectivas.
Y podemos verlo hasta la actualidad, ¿no? Esta es una exposición que se hizo en el Smithsonian en Estados Unidos después de la caída de las Torres Gemelas, que pues estaban los gringos estaban un poco traumados por lo que sucedió, y hicieron la exposición de la bandera, pero no de la bandera en abstracto, sino de un pedazo de trapo gigante, que fue una bandera de los Estados Unidos muy grande, que vivió muchas locas aventuras, una señora la guardó en su casa, le quemaron un pedazo y otras personas la salvaron, ¿no? Entonces, el Smithsonian, pues de nuevo, toma el museo como una bandera, como una posibilidad de decir, este espacio es para construir nuestra identidad como ciudadanos, pero desde el Estado, ¿no? Nosotros somos los que vamos a decir qué está ahí y por qué. Y pues en México fue un proceso que ha ido ocurriendo a lo largo de muchísimos años, ¿no? Cuando viene Humboldt a México, él estaba muy interesado en conocer como estas cosas prehispánicas y tiene unos relatos muy lindos Humboldt. Hay un librito, aquí lo tengo, súper chiquito, que es Alexander von Humboldt en México, y hay toda una parte donde va a descubrir estas piedras y le abren como una bodega lo que era pues el espacio de la universidad, y se da cuenta que están llenas de polvo, ¿no? Estaban todas encerradas y nadie podía verlas. Después, con Lucas Alamán, se decide que pues esto hay que mostrarlo, pero además se decide, también Maximiliano era muy visionario en ese sentido, y empiezan a construir el proyecto de tenemos que construir un ideario de nación a partir de todas estas piedras, ¿no? Y que la gente se sienta identificada con ellas. Sin embargo, como ven todavía en esta imagen, pues en realidad no hay un discurso narrativo, ¿no? Tú llegas, ves objetos pues, ahí desordenados en realidad y pues buscan que el objeto se valore en sí mismo, ¿no? Pero no hay una narración como tal. Un momento muy importante para los museos en este país, pero para como legitimar los museos como esta narración, es los años 60, porque se hacen muchos museos, ¿no? Este es el Museo de Arte Moderno, se hace el Museo de Antropología, se hace el Castillo de Chapultepec, la parte del Caracol, que va a ser también un museo de historia. Entonces, bueno, empiezan a decir, tenemos que educar a nuestra población a partir de lo que hay dentro de los museos. ¿Para qué? Pues para formar una nación culta. ¿Y qué significaba formar una nación culta? Pues que se aprenda prácticamente de memoria tal historia, ¿no? Nuestra historia y que la alabe. Entonces, bueno, así se crean estos museos en los años 60 y pues yo me atrevo a decir que hasta la actualidad seguimos viendo los museos de este modo, ¿no? El Castillo de Chapultepec no ha cambiado en lo más mínimo desde los 60, pues sigues yendo a adorar el carruaje de Maximiliano, a adorar objetos, y el Museo de Antropología es exactamente igual, ¿no? Tú vas a disfrutar de estas grandes piedras, ¿no? Algo interesante que ya tienen estos espacios es que ya no son las piedras nada más. Sí vas a admirar las piedras, pero aparte vas a ya reconocer todo un contexto y una experiencia, ¿no? Entonces los museos empiezan a hacer espacios donde, por ejemplo, aquí está la maqueta del mercado de Tlatelolco, y pues esta maqueta fue inspirada en diferentes cartas de Hernán Cortés, etcétera. Y bueno, ya nos muestra el museo no solo objetos, sino una cultura, una experiencia, una narrativa. No sé si recuerdan la sala mexica, pero pues también hay un dibujo ya del lago. Entonces tú ya puedes ir a involucrarte dentro de una narrativa de lo que fue este pasado prehispánico. Pero bueno, siempre con miras a que tú te sientas admirado por tus raíces y que pues absorbas toda esta información como una identidad, ¿no? Y bueno, ¿ahora qué, no? Nosotros obviamente no queremos ser esto, sin embargo, pues nuestro museo seguía siendo igual, ¿no? Tú llegas, ves un conjunto de objetos de los tlatelolcas de la época prehispánica que te platican cómo vivían ellos, pero pues no encontrábamos este momento de crítica, de crisis, de duda, entonces nos preguntábamos cómo podemos trabajar este tipo de contenidos con los niños sin llegar a educarlos y dogmatizarlos en lo que fue su pasado prehispánico, ¿no? Y ahí es donde pues quiero recordarles nada más la intención. Vamos a empoderar al visitante de su calidad de actor social, ¿no? No vamos a enseñarle. Entonces decidimos pues que queríamos no hacer ciertas cosas, ¿no? Como apoyar la idea de la historia
como legitimadora de poder, pues no era algo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Entonces teníamos que cuidar nuestros discursos para ver cómo evitar esto. Un lugar, esto es muy recurrente cuando hablamos de museos de historia, esta frase de la historia te educa, educar en la historia para no repetir. Y eso también es bastante peligroso. También en los museos de memoria, cuando se cree que si tú pones un museo de memoria, o ahora que tuvimos la clase con Sergio Beltrán que me colé, esta idea de vamos a poner un monumento para no repetir, pues es falsa, porque no es el tener aprendida la historia o el tener un monumento lo que nos va a evitar no repetir ciertas acciones, sino es más bien una reflexión del espacio, del contexto, y además la historia nunca se repite igual, ¿no? Sino tienes que reconocer el nuevo contexto. Entonces le teníamos que dar, o sea, nos interesaba darle a los niños las herramientas para que ellos pudieran también ser críticos en relación con su pasado y no utilizar esto como un problema moral. Y eso fue todo un reto porque ahorita les voy a platicar, pero cuando estuvimos trabajando con ellos, pues como ustedes saben, ya lo dijeron por allí, pues Tepito es un lugar donde hay muchas cosas ilegales. Entonces nosotros como mediadores, como no íbamos a juzgar todo lo que ellos nos platicaran, ¿no? Aunque fuera ilegal, sino que más bien queríamos reconocer lo que ellos nos decían de su forma de vivir el barrio, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, bueno, no queríamos que educarlos para una moralidad, ¿no? Con el pasado prehispánico. Tampoco decirles que habían aprendido el pasado, sino más bien una forma de verlo. Y también muchas veces sale esta respuesta, pero ya veo que en ustedes no, qué chido, ¿no? De que son nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues te las tienes que aprender porque son nuestras raíces y eso tampoco nos interesaba que fueran los propios niños los que se preguntaran esto qué tiene que ver conmigo y ellos mismos iban reconociendo que había, como ustedes lo dijeron por acá en el Padlet, pues que podían encontrar cierta identidad o que había ciertas cuestiones en su vida de mestizaje que se regresaban hasta estas épocas y en las que se podían sentir identificados, ¿no? Pero nunca desde este museo diciéndoles, estas son tus raíces, sino más bien en un diálogo para reconocer esos puntos, ¿no? Y bueno, déjenme, les dejo de compartir por acá. Y bueno, a partir de todo esto, diseñamos nuestra primera intervención en el barrio, en las escuelas. Nosotros siempre hemos trabajado en escuelas porque primero nos acercamos, no sé si los conozcan, pero se llama Escuela de Paz, que es un grupo que trabaja en Tepito, muy fuerte, trabaja con los vecinos. Sin embargo, ellos trabajan en las vecindades. Y es muy chido porque pues, los vecinos prestan la mesa, sacan la grabadora, etcétera, ¿no? Y se van construyendo como procesos y proyectos dentro de la vecindad. Se llaman Escuela de Paz, ya tienen muchos años. Y nos acercamos a ellos como un primer forma de entrar a Tepito. Y ellos nos llevaron a hacer un recorrido por diferentes unidades habitacionales donde ellos trabajaban. Y pues allí un señor nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros íbamos a estar súper seguros en la vecindad y nos enseñó su pistola, ¿no? Como de, ven, van a estar seguros porque yo aquí tengo mi pistola. Entonces, la verdad, pues nos dimos cuenta que pues no era el tipo de seguridad con la que nosotros podíamos trabajar, porque además pues nosotros trabajamos con jóvenes de servicio social, con jóvenes, los mediadores, con jóvenes de INJUVE, de programas becados, entonces no, la UNAM no nos cobija, o sea, esta cuestión técnica también es importante, ¿no? No nos cobija para estar nosotros dentro de una vecindad y que nos pase algo, ¿no? O sea, no hay forma de gestionar nuestra seguridad. Entonces, pues más bien estuvimos trabajando con esta asociación y los niños fueron al museo varias veces, hicimos diferentes proyectos con ellos, un proyecto de foto súper padre, de foto entre Tepito y Tlatelolco, etcétera. Pero bueno, de ese no les voy a contar hoy. Pero bueno, entonces decidimos vincularnos con las escuelas, porque pues allí es la Secretaría de Educación Pública y allí sí podíamos tener como una relación institucional como mucho más clara y era mucho más fácil para nosotros empezar a trabajar de este modo. Y el primer proyecto que hicimos justo se relacionó con toda esta cuestión prehispánica
Antes de entrar al proyecto, lo que hicimos fue ir a 7 escuelas y hacer entrevistas de los niños, porque teníamos nosotros la corazonada, vamos a decirlo así, ¿no? De que ellos tenían una fuerte relación con el comercio, ¿no? Que podría parecer obvio, pero queríamos saber exactamente cómo. Entonces íbamos, nos permitieron entrar a estas escuelas y les hacíamos entrevistas, en realidad era a todos los niños a la vez, y les íbamos preguntando si conocían a alguien que fuera comerciante, qué comerciaba, y entonces nos iban contestando los niños de una forma bastante informal en realidad. No es que sentáramos a los niños uno por uno ni nada así, sino que íbamos escuchando como sus experiencias del comercio. Y bueno, pudimos concluir después de la entrevista, más o menos fueron como 600 niños, que fuimos haciendo los registros por grupo, que pues sí tienen una relación muy fuerte con el comercio. No solo ellos ayudan a sus padres en meter las películas en las bolsitas, en acomodar las cosas. Hay mucho comercio que no solo es venta, sino también es venta de comida específicamente. Y los mismos niños, muchos de ellos son comerciantes dentro de la propia escuela, ¿no? Venden sus ligas del cabello, llevan galletas, o sea, realmente tienen una relación con el comercio muy cercana, y pues los que no, pues afuera de las escuelas en realidad pues lo viven todo el tiempo. Entonces ya después de esta evaluación pues decidimos que era el comercio lo que nos iba a permitir hacer el puente entre el pasado prehispánico y ellos. Porque, pues como saben, en Tlatelolco pues estuvo este gran mercado. Y de hecho, se dice que cuando llegan los españoles y se dan cuenta que el tianguis de Tlatelolco tiene mucha fuerza, y entonces allí se reúnen, ¿no? Los comerciantes también, pues echan ojo y echan chisme y eran políticamente muy, muy fuertes. Y como los comerciantes venían además de todo Mesoamérica, ¿no? Venían desde la zona maya y desde muchas zonas allí, la zona purépecha, etcétera, pues era un lugar tremendamente peligroso para los españoles, ¿no? Porque allí se podían como fraguar las organizaciones. Así que los españoles destruyen el mercado y desde esa época los comerciantes se van alrededor de Tlatelolco. Entonces, en realidad, el comercio que podemos encontrar ahorita en la zona de Tepito, la Lagunilla, pues viene desde la época prehispánica. Todo ese espacio es un lugar de comercio. Entonces, ya teniendo esto claro, como digamos de la parte más teórica, pues empezamos a diseñar este proyecto, que era ir a las escuelas, empezar a reconocer, por ejemplo, la palabra Tepito, la palabra Tlatelolco, pues devienen del náhuatl, ¿no? Y tienen su relación con el náhuatl. Entonces, identificar los espacios en donde ellos se encuentran. Ellos, Tepito está aquí, aquí más o menos. Entonces, pues era importante que se ubicaran geográficamente, pero otra vez no para pensar, estas son tus raíces y de a qué vienes tú, sino más bien, pues, en el lugar en donde tú estás parado, antes había todo esto, ¿no? Y de hecho encontramos varias de las escuelas tienen como 2 o 3 objetos que cuando hacen la cisterna y ese tipo de cosas, sale un pedazo de una olla o sale algo prehispánico, porque pues estaba allí lleno. Tepito significa el lugar de los templos pequeños, porque en la época prehispánica pues había muchos templos chiquitos donde se podían hacer. Y lo que nosotros le decíamos es que así como las vírgenes, ¿no? Que tú puedes ir a Tepito y ves que en toda vecindad, en muchas esquinas está este templo, mini templo a la Santa Muerte, el templo a la Virgen de Guadalupe, pues eso viene también desde la época prehispánica. Hay esta idea de tener muchos templos pequeños donde ir a hacer rituales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar todo esto y después, pues, empezábamos a reconocer todos los productos que había en el mercado prehispánico, cuáles se mantenían, cuáles les eran desconocidos, cuál era el sentido de todos estos productos, y también podíamos llegar a hablar, por ejemplo, de productos por ejemplo, aquí para mí era importante que nosotros como mediadores reconociéramos que no estábamos juzgando ni a esa cultura ni íbamos a juzgar a la suya. Por ejemplo, pues en esa época se vendía piel de jaguar, ¿no? Que ahora pues, es ilegal, pero no vamos a hablar de la legalidad o ilegalidad de las cosas, sino de cómo funcionaban, ¿no? Entonces, en esa época allí se vendía piel de jaguar y entonces íbamos construyendo el mercado para tener una idea de cómo era el mercado. Y más adelante, pues entonces lo que nos interesaba era ahora escuchar a los niños
Pero en este proyecto era específicamente en relación con el comercio, que era el concepto que habíamos decidido nosotros trabajar como puente, ¿no? Entonces, les preguntábamos a ellos, pues, a quién conocían que comerciara, quiénes comerciaban de su familia, cuál era su experiencia con el comercio, y ahí empezábamos el diálogo. Para nosotros como fundamento de nuestro trabajo también es que el narrarse ya es construir identidad, ¿no? Y eso no siempre sucede, o por lo menos en el espacio educativo, ¿no? Que alguien llega a preguntarte quién eres, cómo vives, qué sientes, todas este tipo de preguntas en general no son algo cotidiano en el ámbito educativo. Entonces, eso es a lo que a nosotros nos interesaba regresar, ¿no? Escuchar a los niños y que al ellos irse narrando pudieran mostrarnos pues lo que era el comercio para ellos y su vida en relación con el comercio. También nos interesaba mucho que fuera un proyecto colaborativo, porque cada niño se quería quedar con su dibujo, ¿no? Pero la idea era que hiciéramos un mercado entre todos y entonces todos sumáramos estos dibujos y también viéramos qué recursos requeríamos alrededor de nuestro mercado para que funcionara. Y allí también nos interesaba pues hablar de los recursos que ellos creían que faltaba en su barrio y en su zona, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban de pues el estacionamiento, hablaban de que también hubiera un parque, que también hubiera otras cosas además del mercado que a ellos les parecía que en su barrio tendría que acompañar, ¿no? Un lugar para baños, un lugar para sentarse. Entonces empezábamos a crear como el barrio ideal donde ellos quisieran como convivir y empezar a trabajar con el comercio. Nos encontramos con varios retos que seguramente ustedes también han vivido, los que trabajan eh, con grupos, los que trabajan con comunidad. Y es que, por ejemplo, había niños que nos platicaban que, pues, que su papá vendía películas porno, o incluso un niño que nos dijo que su hermana quería ser actriz porno, ¿no? Niños que dibujaban puestos de armas, porque además las conocen muy bien, ¿no? Entonces, el puesto de armas tenía 15 pistolas, metralletas y cosas así diferentes, y los niños, pues, o sea, como con sus nombres y todo, ¿no? Entonces, esos fueron retos porque nuestra pregunta era hasta dónde termina nuestra intervención y qué podemos hacer ante este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una de las decisiones era no juzgar el tipo de productos que ellos querían vender, preguntarles por qué los querían vender y en qué sentido los querían vender. Ahí luego las maestras sí llegaban como a, no dibujes armas o como ese tipo de cosas porque se preocupan más por ese tema. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesaba era entrar en el diálogo y poder dejar un registro de la forma en la que ellos viven y en la forma en la que ellos se reconocen dentro de su espacio, ¿no? Aunque justo no logramos hacer o sea, es decir, el registro era nosotros revolvíamos, o sea, le dábamos rollito, hacíamos rollito el craft y listo, ¿no? O sea, el craft se quedaba ahí en su escuela. Entonces, en realidad, no nos quedamos con ningún tipo de información, sino que más bien fue una experiencia personal, eh, pero no recuperamos después nada, ¿no? No hubo una memoria, ni construimos más allá de la experiencia con los niños y de su diálogo con ellos. Y de allí es donde surge el proyecto número 2, que es el que hicimos el año pasado. Que para trabajar este proyecto o para trabajar con los públicos, tenemos 3 ejes de trabajo. Uno es la empatía, otro es el pensamiento crítico y otra es la construcción de identidad. Entonces, eso nos sirve ya en el momento de estar trabajando para pensar qué preguntas le vamos a hacer a los niños, cómo vamos a empezar a trabajar los temas, ya como en guiones muy minuciosos que cada mediador hace. Y en la empatía nos interesa también diferenciar tres tipos de experiencia. Sí sabemos que podemos llevarlos a sentir cosas,
Por ejemplo, también si estamos hablando de nuestro otro museo, del Memorial del 68, pues sentir indignación y enojarte contra Díaz Ordaz, pues es fácil, ¿no? O sea, tú platicas de, y los mató a todos, y entonces pues el chavo pues inmediatamente siente algo, ¿no? Pero lo que nos interesa también después de que sabemos que construimos esta empatía, también nos interesa crear empatía con Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? O empatía con Hernán Cortés, o empatía con esos otros, y ver qué tipo de ejercicios podemos hacer, porque allí ya podemos entrar a preguntarnos qué sientes, ¿no? No solo ver qué el chavo está sintiendo, sino que intente ver qué es lo que está sintiendo, si siente miedo, si siente indignación, como que pueda como de pronto verbalizar eso que está sintiendo a partir de lo que estamos trabajando. Y luego, ¿por qué el otro pudo haber sentido eso y por qué lo sientes tú? ¿No? O sea, ¿por qué crees que sintió miedo al estar? ¿O qué habrá sentido cuando estuvo en la Plaza de las Tres Culturas? ¿O cuando llegan los españoles que son rarísimos, etcétera? Entonces, el trabajo de empatía, pues lo dividimos siempre en tres, ¿no? Como el detonar la emoción, después reconocer qué sentimos y luego por qué lo sentimos. Y eso nos lleva a esta cuestión también de la identidad, porque también siempre nos preocupa en todas estas actividades hacer las tres, reconocer que en el diálogo podemos invitar a los chavos a hacerse la pregunta ¿quién soy? Obviamente nunca de quién eres, porque esa pregunta sabemos que nunca funciona, sino más bien pues preguntándoles cómo viven, qué hacen, qué sienten en este momento del comercio, pues que nos compartan eso, pero también qué quieren ser y después qué pueden hacer, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el qué quieres ser y pues todos quieren ser astronautas, yo qué sé, ¿no? Como que nos quedamos en una cuestión muy imaginativa, muy fantasiosa de qué queremos ser, pero cuando terminamos ya con la tercera pregunta, que les digo que no son preguntas que les hacemos en particular, sino que son preguntas que nos ayudan a guiarnos en la forma en la que estamos integrando el diálogo con los chicos. Cuando llegamos al qué puedo hacer, ya podemos reconocer entonces un contexto, ¿no? Porque pues, ¿qué quiero? Ah, pues quiero que en Tepito haya un parque de diversiones, ¿no? O quiero que ser rockero, ¿no? Pero cuando llegamos a la tercera pregunta, que es ¿qué puedo hacer? Entonces tenemos que reconocer nuestro contexto, ¿no? Ah, no podía yo matar al presidente Díaz Ordaz. Por muchas veces les preguntamos, ¿qué hubieras hecho tú si el presidente dice que los estudiantes son revoltosos? Y los chavos dicen, ah, pues matarlo, ¿no? Sí, pero a ver, no, si de pronto reconocemos que en nuestro contexto es difícil matar al presidente, que no está, de hecho no queremos hacerlo en el fondo, entonces, ¿qué sí podemos hacer para poder enfrentarnos a esta situación? Y así podemos relacionar la empatía con la identidad e ir construyendo procesos más complejos de reflexión con los chicos, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando. A partir de estos procesos históricos del pasado, pues empezar a detonar este tipo de procesos de reflexión. Entonces, bueno, esa es una base fundamental de nuestro trabajo, empatía, identidad y estas tres partes en cada una de las dos. Y bueno, voy a pasar ahora sí al otro proyecto. Este fue un proyecto, bueno, antes de enseñar las fotos les voy a platicar los antecedentes. Hace 2 años se hizo una exposición sobre la nación y el concepto de nación. Era una exposición de arte contemporáneo bastante compleja, que justo ponía en duda el concepto de nación. Bueno, entonces, aquí en los 60 tú comprabas tus estampitas, ¿no? Y entonces venía la información de la historia de México, ¿no? Desde los mexicas. Y entonces tú levantabas y te decía quién era ese mexica y ya la pegabas con print. Entonces, esto estaba en el museo como parte de esta reflexión de cómo se fue construyendo la identidad de la nación. Nosotros tomamos este objeto y decidimos llevarlo a las escuelas de Tepito para ahora sí hacer una publicación. Porque algo que a mí también me había preocupado como a lo largo del tiempo es cómo que muchas veces este tipo de proyectos, siento que los artistas, por ejemplo, como que tienen más claro que van a producir algo, ¿no? Como que llevan los proyectos hacia un final de una producción. Y nosotros en el museo, pues más bien somos efímeros y tenemos intervenciones, ¿no? Llegamos a la escuela, vivimos la experiencia y nos vamos. Entonces, pues teníamos la intención ahora de poder recuperar todas las memorias de los chicos y hacer una publicación.
Así que empezamos a diseñar el proyecto ya pensando en la publicación misma, que a mí, sinceramente, es algo que me dio mucho miedo porque a veces siento que un peligro de nosotros como instituciones es que nos interese más los resultados que el proceso, ¿no? Entonces, de pronto ya nos olvidamos de si los niños se la pasaron bien o no y si realmente generamos el proceso de reflexión y nada más presumimos lo que quedó más bonito, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupaba porque pues yo quería que se pudieran trabajar ambas cosas a la vez. Entonces, bueno, la idea de ir ahora a Tepito era ahora sí construir una memoria como mucho más compleja del barrio desde ellos, ¿no? Ya no solo del comercio, sino desde lo que ellos hacían. Como ven, llevamos el mismo mapa, pero después para identificar como históricamente todo el proceso de Tlatelolco, pero luego empezamos a hablar, por ejemplo, de la imagen del metro, que también era una crítica que estaba en el museo. Todo esto era información que estaba en el museo en esta exposición de arte contemporáneo. Yo no sabía, pero me enteré hasta esta exposición. Ven que ahora el metro tiene la Torre de Banobras como dibujo. Pues en realidad tenía la Plaza de las Tres Culturas como primer diseño original, pero como fue la matanza del 68, decidieron quitarla y dejar la Torre de Banobras. Entonces, bueno, veíamos la Torre de Banobras, veíamos algunos dibujos del metro y luego, no sé si ubican el de el de Tepito, pero es un guante de box, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cuál podría ser la identidad de su barrio, si les gustaba el guante de box, si pondrían ellos un dibujo diferente, etc. Y después les pusimos teníamos esta cartulina que decía Tepito es para mí. Entonces, obviamente este proyecto también nace de la idea de que Tepito siempre está definido por los otros, ¿no? La idea de Tepito, el barrio bravo, pues es una idea que se ha generalizado y que ahora nosotros repetimos, pero no es porque lo hayamos escuchado desde allí. Pero tampoco queríamos ser ingenuos y pensar que Tepito es pura felicidad, porque no es cierto, ¿no? Entonces queríamos nosotros escuchar desde los niños qué era Tepito y poder empezar a redefinirlo, pero desde sus propias experiencias. Entonces les poníamos este cartel, Tepito es para mí, entonces empezábamos a platicar de todo lo que para ellos significaba y ellos empezaron a escribir en estas cartulinas. Trabajamos más o menos con 600 niños, que era toda la escuela. Sí, no, no es cierto, estoy exagerando. 350 más o menos. 350 niños, que era toda la escuela. Y fueron intervenciones cortas, más o menos de 1 hora y media con cada grupo. Pero en realidad son pocos niños por mediador, porque nos interesaba escucharlos a todos y poder crear verdaderos diálogos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este Tepito es para mí, hicimos una recolección de datos y un diálogo con ellos. Y después les dimos unas hojitas. Bueno, aquí estamos viendo, este es el glifo de Tepito, tenemos luego esta imagen de Tepito. Entonces, que también Tepito se ha definido a partir de imágenes, pero de formas distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, que nosotros teníamos la oportunidad de redefinirlo de acuerdo a pues, nuestras experiencias actuales. Y les dimos estas hojas, fue muy sencillo, nada más tenían como una rayita alrededor y una rayita abajo, para que ellos pudieran identificar que esta hoja iba a ser una estampita de nuestro álbum. Entonces ellos iban a hacer como una estampita gigante del álbum, porque pues les enseñamos el álbum de México y les dijimos, pues ahora nosotros, o sea, si el gobierno, aquí estamos enseñándoles el álbum, ¿no? Si el gobierno hizo este álbum para decirnos qué era lo más valioso de nuestro país, pues ahora nosotros vamos a hacer nuestro álbum para ver qué es lo más valioso de nosotros, ¿no? Entonces, pues ya nos iban platicando lo más valioso y lo iban dibujando. Yo grabé o sea, todos los mediadores les iban preguntando mientras dibujaban. Yo grabé varios videos donde los estoy entrevistando, como platicando con ellos, por qué les interesó esto y tal, porque toda esa información era la que íbamos a recuperar para poder hacer el álbum, ¿no? Y al final de cada una de las sesiones, pues nos reuníamos todos para recuperar ideas. Fue un proyecto que hicimos bastante rápido.
teníamos que entregar todas las tardes los dibujos seleccionados para empezar a hacer el álbum. Entonces era como proyecto de todo el día y de tener resultados ya en la tarde. Y bueno, pues aquí están las iglesias, la iglesia de San Francisco de Asís, donde de hecho muchos se bautizaron, el Maracaná, que es el espacio de fútbol, y bueno, nos iban contando sus historias. Aquí hay ya como un resumen, ¿no? Su escuela para ellos era muy importante. Y pues esta era la intención, ¿no? Después hicimos todo un proceso porque los dibujos fueron intervenidos por diseño, ¿no? Estos eran, por ejemplo, 2 dibujos diferentes y diseño ya les dio estos fondos de colores, ya hicimos, recortó los dibujos, o sea, como que sí tiene un proceso de intervención, que todo esto ya es un problema ético como muy grande, ¿no? Allí uno tiene que estar tomando decisiones de qué tanto va a intervenir los dibujos de los niños y qué tanto va a intervenir después sus discursos. Y bueno, otro proceso fue leer todos los tepitos para mí, todo lo que habían escrito los niños y hacer un pequeño resumen. Se los voy a leer porque quedó bonito. Está aquí en la primer cuartilla del álbum. Aquí dice Tepito y aquí viene este resumen de lo que los niños dijeron, ¿no? Mi barrio Tepito, un barrio muy famoso rodeado del tianguis y los mercados. Aquí venden tenis, ropa, lentes, discos y mucha comida. Es el trabajo de mis padres y de mi familia. Es un barrio pesado donde hay mucha violencia, policías, operativos, pistolas y drogas. Es un ring de box, el fútbol en el Maracaná y la natación en el DIF. Es mi escuela, mis amigos y los parques a donde vamos a jugar. Tepito es mi hogar, es el lugar donde nos defendemos entre todos. Entonces, todas estas frases, pues fuimos sumándolas, pero finalmente es una curaduría que ya viene desde la institución. Entonces, ahí es donde vienen, creo que las preguntas más importantes, que es, ¿qué tanto influye la institución en un proceso de creación, por ejemplo, de un proyecto de este tipo, ¿no? Porque nosotros tomamos las frases de los niños, las curamos y generamos este pequeño párrafo, ¿no? Después elegimos las imágenes que nos parecieron más representativas de lo que ellos nos iban platicando de su barrio y al final hicimos, o sea, detrás de cada uno de los pues stickers estos que tienes que poner aquí, pues viene ya la información que nos fueron platicando los niños en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos el de violencia. En Tepito hay violencia, venden drogas y pistolas. Ayer era el cumpleaños de mi papá y fue el operativo y no pudimos festejar. A mi papá se lo llevaron. Da miedo porque puedes morir en cualquier momento. Para los niños sentirse... todas esas son frases que nos dijeron los niños a lo largo del proyecto. Y luego nosotros ya rematamos con una frase como digamos más institucional, donde en esta decimos, para los niños sentirse seguros con su familia y amigos es muy importante. Entonces, decidimos, esta es la única estampita de las 16 que resumen Tepito, que habla de la violencia, pero decidimos que sí era muy importante ponerlo porque era algo que nos estaban diciendo constantemente, ¿no? Pero nos platicaron de la sopa de migas, de la iglesia, de las gardenias, que no sé si conocen a las gardenias. Sí, allá por ahí Memo dice que sí. Bueno, hay en octubre, no sé la fecha exacta, creo que es 12, 11. Bueno, en la fiesta del pueblo, de la iglesia, pues, hay un partido de fútbol ahí en el Maracaná donde los hombres se visten de mujer y hacen un partido de fútbol. Y a esas personas vestidas de mujer les llaman las gardenias. Allí teníamos otra duda porque los niños les llaman gays a estas personas, pero en realidad no son gays, son transvestis, ¿no? O sea, como técnicamente son transvestis, pero como los niños les llamaban así, los gays, pues lo dejamos así y explicamos en la parte de abajo que pues son personas que se visten de mujer para hacer un partido de fútbol el día de la fiesta. ¿Qué más? Pues entonces ese fue el segundo proyecto. Es un proyecto inacabado porque COVID, porque el álbum también va a tener una parte sobre Tlatelolco y una parte sobre la colonia Guerrero. Pero bueno, este fue el primer proceso que llevamos justo en el barrio de Tepito. Y bueno, los objetivos eran
poder construir una memoria, pero desde los propios niños, como uno de nuestros objetivos principales, poder construir identidad a partir de cuestionar las identidades que vienen desde fuera del barrio y también luchar contra el adultocentrismo, ¿no? Que siempre parece que es el que tiene la palabra ante todo, y poder compartir también con los otros. Aquí viene otra pregunta que no hemos todavía resuelto, que es, ¿qué vamos a hacer con este álbum? Obviamente los primeros 350 son para los niños que participaron en el proyecto, pero, pero justo a mí me gustaría compartirlo, o sea, creo que alguien que quiera conocer Tepito desde una perspectiva diferente puede ser un gran objeto. Aparte lo complementamos con un mapa, porque nos dijeron un chorro de taquerías y un chorro de comida. Entonces, hicimos un mapa con todas las taquerías que nos mencionaron, que pudimos encontrar, porque luego nos decían, no, pues ahí en la esquina del arbolito. Entonces, más o menos fuimos mapeando las taquerías, las fuimos reconociendo, y entonces el álbum va acompañado de un mapa con todos los lugares para comer de la zona. Entonces, pero bueno, o sea, como que los niños no tenemos sus nombres porque no pueden, por la SEP y por protección de datos, entonces vamos a agradecer más bien a la escuela, ¿no? Como escuela en general. Entonces, pues en ese sentido, pues buscamos poder ser el puente para poder compartir esto, pero finalmente sí, nosotros como institución pues nos vamos a quedar con este objeto y para seguirlo compartiendo, ¿no? Sí, para nosotros esta idea del sujeto histórico, como que está siempre, o un sujeto político involucrado con el pasado, está siempre presente, porque nos interesa que ellos, o sea, por ejemplo, igual los chicos en situación de calle, pues vimos en el museo, ellos se acercaron, ¿no? A ver, como unas imágenes de los policías violentando y tal, ¿no? Entonces, pues ellos, eso dio pie a que empezáramos a platicar de pues, por qué les llamaba la atención la imagen y pues se sentían identificados con esa idea de que el policía violenta siempre, ¿no? Del miedo al policía, que está muy presente en un museo sobre el 68, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es en el que yo pienso esta idea del sujeto histórico, ¿no? Como que tú, no es que ya de pronto digas, yo soy un sujeto histórico, ¿no? Y te posiciones, sino que realmente te reconozcas como alguien que, que construye su realidad, ¿no? Y que a eso que a él le pasó de los policías, pues también le pasó a estos otros chavos y está en el museo porque es parte de nuestra historia, es parte del pasado y es parte de nuestro presente y es algo que tenemos que analizar. Y de hecho, después de esa visita nos pasó. Estábamos haciendo un recorrido con los niños en situación de calle y fuimos a ver estábamos viendo el muralismo de Tlatelolco. Entonces vimos desde murales hechos por el gobierno, luego vimos estos murales hechos más por colectivos, pero como institucionales. Y luego nos metimos a un hospital abandonado, pero no nos metimos, o sea, estábamos enfrente, pero bueno, o sea, estábamos frente al hospital abandonado que está lleno de grafitis. Y empezamos a analizar, pues, cómo el graffiti es una forma de expresión. Ellos, algunos, pues, tienen sus propias, como, yo no sé de esas cosas, pero bueno, ilustraciones de graffiti, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú generar una identidad, un nombre y tal, ¿no? Y llegaron los policías a sacar, bueno, es que no nos sacaron porque estábamos en la banqueta, o sea, no estábamos haciendo nada malo, ¿no? Pero llegaron los policías como a sí, 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 o sea, sintieron que los chavos estaban haciendo algo malo y que nos tenían que correr a todos y nos llevaron, tuvimos que abrazarnos entre todos para poder seguir caminando porque ellos estaban como en una situación muy violenta, ¿no? Entonces, o sea, creo que en ese sentido, pues vamos recuperando la idea de, pues mira, esto es ser un sujeto histórico y nos pasan cosas y pues tenemos que analizarlas y tenemos que verlas y podemos construir memorias desde ellas y podemos defender nuestra identidad desde ellas. Entonces, por eso es esta idea como del sujeto, de darle este valor a cada uno de los visitantes como sujetos y así pues que se encuentren en otros lugares. Y eso que platicas del safari, sí, yo creo que justo es uno de los retos de, de la institucionalización de las cosas, ¿no? También me estaban contando el otro día que también en la Comuna 13 de Medellín, pues ahora se ha vuelto
pues justo como un lugar de turismo etnográfico, etnológico, que pues van a ver, uy, la Comuna 13, que se supone que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, ¿cómo poder construir justo proyectos que se puedan comprender desde la comunidad y con la comunidad y no que sean pues para favorecer a la institución o en este caso a Jiménez Cacho? La verdad, no investigué tanto como para saber si lo hizo con fin, no creo que lo haya hecho para nada con fin de hacerse rico, ¿verdad? Ni nada. Pero bueno, sí creo que hay que tener mucho cuidado en pensar qué tipo de procesos hacemos allí, ¿no? Sí, es que además tenemos diferentes tipos de procesos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de intervención que les conté hoy, pues son intervenciones de 50 minutos. Entonces también tampoco creemos que no, es ingenuo pensar que les cambiaste la vida en 50 minutos, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que el impacto de es poder, no es un proyecto acabado, es poder regresar, compartir con ellos el álbum, que se acuerden de él, que lo tengan suyo y escuchar qué piensan, qué sintieron de la experiencia. Creo que esa sería una buena forma de medir el impacto, ver si se acuerdan de nosotros, o sea, porque ya pasó un año y ver si se acuerdan que hicieron esto, igual ni se acuerdan, ¿no? Pero bueno, uno de los impactos que para mí es de los más importantes es el impacto que hay en los mediadores. Los mediadores son chavos que también son becados de diferentes programas sociales, del INJUVE, de jóvenes, y que nos formamos, ¿no? Entre todos para poder trabajar con este tipo de comunidades. Y pues con los mediadores sí hay un seguimiento como muy cercano de un año de trabajo, de cómo ellos van transformando su forma de pensar en relación con las comunidades y con los otros, ¿no? De llegar y decir, ay, pues es que esa gente es tan ignorante que hay que enseñarle, ¿no? A terminar pensando cómo podemos construir proyectos juntos, qué tipo de contenidos, qué tipo de conocimientos tenemos todos, o sea, hay un cambio muy grande entre un mediador que entra y cuando termina el proceso. Para mí eso es de lo más valioso, ¿no? Más allá del trabajo con los niños, que finalmente es una cuestión como muy efímera, creo que si formas mediadores que son chavos de 20 a 25 años que cambian su forma de entender su relación con la comunidad y el tipo de proyectos que puedan hacer, en un futuro pues se pueden ir transformando las cosas como más a gran escala, ¿no? Y por otro lado, tenemos proyectos estos de 50 minutos y tenemos proyectos a largo plazo. O sea, nuestro proyecto como chavos en situación de calle, pues la idea es que fuera un proyecto permanente. Pudimos trabajar con ellos nada más 6 meses por pandemia y por la pandemia cerró el instituto que era el que los llevaba, pero, pero ese tipo de procesos permanentes creo que sí podríamos ir generando una evaluación mucho más completa. Por ejemplo, ellos 2 días después, hicimos un mural, ¿no? Después de ver todos estos procesos de identidad y graffiti. Y los niños llevaron a otros niños a ver el mural 3 días después, a sus amigos en situación de calle también. Entonces creo que ese tipo de cosas, que se sientan ya seguros, que nos reconozcan, que se emocionen al vernos, fuimos a su posada, creo que son también formas de medir el impacto y que lleven a sus amigos al museo a ver su mural, y yo creo que es de los resultados como más lindos, ¿no? Hay una última pregunta que creo que podríamos como cerrar un poco discutiendo al respecto, a ver si la encuentran, que es cómo debería ser la relación institución-comunidad, o piénsenla más amplia, ¿qué esperarían de una relación de la institución con la comunidad? Piénselo desde sus instituciones, los que dicen que quieren empezar a trabajar apenas con comunidades, los que ya trabajan con comunidades, o sea, ¿qué dirían ustedes cómo tendría que ser esta relación? ¿Qué estaría buscando? Eso que decía Edgar, ¿no? Como la pregunta de ¿para qué hacer tal cosa? Íbamos a trabajar nosotros en la Merced antes de la pandemia, un poco antes, y el señor, que era nuestro vínculo para hacer el proyecto, súper violento, pero me cayó muy bien, después nos entendimos, pero lo primero que me dijo fue como de, a ver, aquí las blanquitas, y hasta me dijo blanca, aquí las blanquitas nada más llegan
a querer sacarle cosas a la gente, pero tú qué les vas a dar. A ver, cuéntame un proyecto, me sentó, ¿no? Porque además siempre nos reuníamos ahí en la Plaza de la Aguilita y siempre estaba tomando chela. O sea, él era un gestor cultural, ¿no? Pero está ahí cheleando. Y me sentó ahí y me dijo como, cuéntame un proyecto que hayas hecho, que tú creas que sí dejó algo y que no le robaste a la comunidad su identidad, su vida y su todo, ¿no? Y ya le platiqué varios proyectos y después como que fue más buena onda conmigo y ya me quería mucho, pero, pero yo creo que también esa actitud de él pues es muy válida porque muchas veces pues van a tomarse la foto y de ya estuve en la Merced y qué padre, ¿no? Entonces a veces es complicado el tener claros los objetivos de tú como institución, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces nos enfrentamos como a esto de tratar de no ser paternalistas, ¿no? Cuando llegas, sobre todo cuando no eres de ahí. Entonces, les digo, ahorita que estamos haciendo uno en Ecatepec, vamos a Ecatepec a entrevistar a la gente y es como, bueno, sí, incluso se nota muy rápidamente que no somos de Ecatepec los que vamos a entrevistar y pues siempre es desde las calles, ¿no? Como, ah, ¿quiénes son? Que no sé qué. Y después de que salimos de casa de alguien van a preguntarle, ¿no? Como, ¿qué onda con estos güeyes? ¿Qué andan haciendo? Y en ese sentido creo que hay hasta un poco como de, pues, de desconfianza y también sí hay cierto rechazo y pues no sé cómo ustedes piensan que debería de ser como el abordaje, ¿no? Como cómo abordar a la gente para que no se vea que es desde el cambio o desde la diferencia. Bueno, sí, más bien desde la diferencia. Sí, creo que ese es el tema, ¿no? Y ahora que está de moda esta idea de la decolonialidad, terminamos luego todos diciendo, soy tan colonial, oh, no, así como que, y uno se empieza a sentir malo por sí mismo. Y cuando nos capacitamos con los chicos que trabajan con proniños, es que es así, ese es el centro con el que estuvimos trabajando, proniños en situación de calle. Uno de ellos, me quedó muy grabada esta anécdota porque me dice que, pues ya él normal, ¿no? Estuvo trabajando con ellos y tal, y de pronto le preguntan que si él es muy rico. ¿No? Y entonces él dice, pues no, no, yo no soy rico, uno de los niños. Y le dice, güey, es que has traído en toda la semana unos tenis diferentes diario, ¿no? Y entonces, y él pues no se había dado cuenta porque dentro de su contexto, pues, o sea, hay banda que tiene muchos tenis, yo no, pero él pues es de esos que tiene muchos tenis y pues para él era normal cambiarse los tenis todos los días y el niño pues allí sintió como pues que eso estaba bien raro, ¿no? Y a él le llamó mucha atención, mientras que pues Francisco, que pues tenía toda la intención de no violentar ni nada, pues no se dio cuenta que cambiando, que tenía miles de tenis el güey, ¿no? Que igual utiliza todo su salario en los tenis. Entonces sí, creo que a veces puede ser muy complejo el saber, si estás tú violentando o no, pero para mí lo más importante es tener claro quién eres y de dónde eres. O sea, no intentarte hacer pasar por alguien del barrio, porque pues no es cierto, ¿no? O sea, tampoco vas a decir, ay, qué tranza, carnal, yo aquí, pues no, o sea, no seas falso, ¿no? O sea, como que cada uno tiene su contexto, cada uno tiene... Y creo que lo importante de la horizontalidad no es decir, yo soy tan pobre como tú, o yo fui a una escuela como la tuya, o yo tal, sino es decir, lo horizontal es decir, yo reconozco que no soy superior a ti por haber tenido estas otras credenciales, ¿no? O sea, como que esta formación diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno, lo que a mí me gusta fomentar en los mediadores, por ejemplo, porque pues, los mediadores vienen de muchas partes de la ciudad, algunos del Estado de México, de Iztapalapa, había una chava del TEC de Monterrey que hasta tenía su auto y pues lo ponía para llevarnos a todas las visitas, ¿no? Entonces, pues todos venimos de espacios distintos y todos podemos tener problemas diferentes, ¿no? Entonces, creo que reconocer eso nos puede permitir no violentar al otro haciéndole creer que somos carnalitos iguales y vivimos lo mismo, porque eso es una mentira, pero sí decir, pues en igualdad de condiciones, yo no sé cómo se hace un caldo de migas, cuéntame, ¿no? Porque tú sí sabes, ¿no? O yo no sé qué son no sé cómo le llaman a las carreras de motos. Tú cuéntame, ¿no? ¿Cómo son las carreras de motos en Tepito? Entonces, en ese sentido es donde se pueden crear los puentes
de diálogo, de, pues, desconocemos todos un chorro de cosas, ¿no? Y así no violentas desde esta hipocresía, no de, ay, qué bonito, pues no, o sea, como pues, somos distintos, ¿no? A ver, ¿qué pusieron? Una relación estrecha y de mucha comunicación en la que las instituciones culturales mantengan promoción y divulgación constante. Sí, yo creo, he llegado a concluir que creo que es importante también que en la institución se vuelvan personas. Muchas veces quieren, no sé qué opinen ustedes, ahorita me rebaten si creen que no, pero creo que muchas veces quieren que al institucionalizarse una medida pues se haga más eterna, ¿no? Y eso está padre, o sea, es bueno tener claro que si vamos a trabajar con niños en situación de calle, pues que se institucionalice y siempre tengan la oportunidad de estar ahí. Pero por otro lado, creo que ese tipo de procesos son muy personales, ¿no? O sea, los niños llegan con su mediador que conocen y él los conoce a ellos y se empiezan a crear verdaderos lazos entre ellos. Entonces, creo que el personalizar para mí es muy importante para que justo se estrechen esos lazos. Pero no sé qué opinan ustedes, porque creo que ese es como es complicado en la institucionalidad, pues también uno espera que las prácticas no solo sucedan contigo porque eres buena onda, sino que sucedan porque ya está como una estrategia, ¿no? ¿No? Desde una estructura mucho más grande que tú. Relación de liderazgos de raíz para institucionalizar los movimientos de la comunidad. ¿Qué significa eso? ¿Quién nos quiere compartir? Fui yo. Arturo, a ver, ¿qué es eso? Sí, que como que muchas veces pasa que existen liderazgos como, pues justo sin ser institucionalizados, ¿no? O sea, banditas que se van juntando, líderes quizá podemos llamarles natos, ¿no? En cierto sentido. Y cómo juntar a estos para darles una red ya institucional y entonces que puedan desarrollar o las ideas que están en mente o los grupos, no sé, yo pienso de algunas entrevistas que me ha tocado hacer, por ejemplo, hay grupos de corredores, de ciclistas, que son basados en liderazgos esporádicos, ¿no? De las comunidades. Si tuvieran como una red más cercana de cómo institucionalizarse, puede ser con los museos, pero también lo pienso como con otras instituciones. A eso me refiero. Ujú. Sí, yo creo que el museo puede ser, o las diversas instituciones, espacios para que ellos se encuentren, ¿no? Entre ellos y de pronto empiecen a construir. Nosotros hicimos un proyecto con adultos mayores para los 50 años del 68, que fue un taller literario para que ellos, sus experiencias las volvieran crónicas, ¿no? Y a mí lo que me gustó mucho de ese proyecto fue que editamos un libro con estas narrativas, pero los adultos mayores lo hicieron suyo. Entonces, porque pues si un viejito toca la puerta de una escuela y dice, oiga, le quiero contar mi historia del 68, pues le van a decir, pues no, señor, ¿no? Aquí, ¿qué hace usted? No. Pero si un señor toca la puerta y dice, miren, yo publiqué un libro con la UNAM junto con mis 12 compañeros y queremos compartir eso, les abren las puertas. Entonces, creo que eso es uno de los objetivos de de la institución, ¿no? O sea, como que ellos de pronto tenían justo este tipo de liderazgos, sabían buscar espacios donde presentar su libro, porque uno piensa, uno lo presentamos en Tlate una vez y ya, ¿no? No, pues ellos ya lo presentaron como 25 veces, porque en realidad no estaban pensando la presentación del libro, sino ir a compartir sus historias, ¿no? En donde se pudiera. Se acabó la edición y lanzamos una segunda edición, la pagamos mitad Tlatelolco y mitad de ellos, para que ellos se pudieran quedar con las copias para ellos mismos. Y entonces ellos siguen moviendo ya su proyecto, ¿no? A veces nos invitan, nos avisan porque nos quieren mucho y nos avisan qué están haciendo, pero es el proyecto de ellos y pues nosotros realmente lo que les dimos fue un taller de crónica para que lo escribieran, la edición y a veces el tener el escudo de la UNAM te puede frenar en muchas cosas, pero por otro lado te puede abrir muchas puertas. Entonces creo que en ese sentido fue bien usado. Y por aquí lo tengo. Ay, aquí lo tengo. Y de hecho la portada fue un cartel de una de las señoras que tenía sobre el 68
Y bueno, son las crónicas de la gente con imágenes que nos regalaron ellas de su... Estas son unas cartas de sus compañeras de secundaria, porque pues llegaron los del movimiento social a la secundaria a sacar a todos los chavos que se fueran a la marcha. Y ella estaba en la secundaria, a ella le tocó eso, ¿no? Entonces cuenta su historia y ahí tiene como todas sus imágenes de esto. Entonces, bueno, creo que ese tipo, eso está muy chido, como poder como institución dar eso y luego soltar y ver que los líderes siguen construyendo allí sus proyectos entre ellos, ¿no? Vínculos individuales que generen comunidad. Vamos a muchos lugares, o sea, hemos estado desde en parques en Iztapalapa y trabajamos mucho en escuelas preparatorias y secundarias, sobre todo las prepas, pues son prepas y CCHs de la UNAM, hemos pasado por absolutamente todas, cuando no están en paro, logramos ir a visitarlas y los proyectos que llevamos allí son muy variados, pero bueno, tienen la misma intención. ¿Cuál les platico? Llevamos, bueno, nuestro proyecto más común es llevar el movimiento del 68 a las escuelas. Entonces, llevamos una camioneta, a ver, les voy a buscar unas fotos. Llevamos una camioneta, una combi armable, y pues la intención es hablar sobre el movimiento del 68 y al final terminar haciendo carteles políticos con los alumnos. Miren, aquí ya tengo algunas de la prepa 3. Otra vez, nuestra intención es que justo el público a partir de la historia pues se reconozca como sujeto histórico. En este sí lo pudimos hacer. Y entonces, bueno, llevamos una camioneta, por aquí la van a ver. Esta es nuestra combi. Y hicimos unos tapetes con la gráfica ay, no se puede ver. Con la gráfica del 68, llevamos imágenes, o sea, es decir, hacemos una curaduría, lo que yo le llamo una curaduría educativa. Definimos qué cosas del museo vamos a llevar para hacer una narrativa particular. Y en este caso era que los chavos eran los 50 años del 68, entonces lo llevamos y pues después hacemos este diálogo con ellos para que puedan pues expresar sus problemáticas políticas que ellos están viviendo. Esto también lo hicimos en secundarias de Tlatelolco y fue muy interesante porque, por ejemplo, hay una secundaria, llevamos, nuestro siguiente museo fue sobre feminismo, porque tenemos una sala sobre feminismo en el museo y de esa sala de feminismo, pues estaba el movimiento feminista muy fuerte, como lo sigue estando ahorita, entonces decidimos llevarlo a las prepas, ¿no? Un tapete donde recuperamos todas las frases que se escribieron en el Ángel de la Independencia, ahora cuando lo intervinieron las mujeres feministas, esas frases las recuperamos y con eso hicimos un tapete con diferentes imágenes de nuestro museo sobre feminismo. Entonces la idea era llegar a las escuelas y empezar a discutir con los alumnos pues sobre la problemática del feminismo. Y funcionó muy bien, la verdad les gustó mucho al director, a las profesoras y a los alumnos y pudimos empezar a hablar sobre feminismo. En una escuela de Tlatelolco les prohíben a las niñas ir con el pelo suelto si no es con un chongo perfectamente hecho en la parte de arriba. Si no llevan ese chongo perfecto, no pueden entrar a la escuela. Y entonces hicieron sus carteles sobre eso. Y eso, bueno, creo que ese tipo de procesos son interesantes porque finalmente el feminismo no solamente son estas grandes manifestaciones que vemos en las calles, sino ese tipo de reconocimiento, ¿no? Como de, pues, yo creo que no es justo que tenga que ir siempre peinada de una misma forma, ¿no? Y eso lo quiero expresar. Entonces, ese es otro de los proyectos que hemos llevado, que es el proyecto de feminismo. Este es así como el mapa que vieron donde los niños se tiran, es este. Entonces, todas estas frases fueron escritas en el Ángel, hicimos la investigación, todas las imágenes son sacadas de nuestro museo y a partir de este tapete, pues empezamos a dialogar con los chicos. Hay frases bastante violentas como la policía viola. Yo por eso cuando el director estaba ahí decía, Dios santísimo. Pero bueno, lo importante es desde dónde vas a trabajar ese tipo de reflexiones, ¿no?
Sí hemos tenido una maestra que nos dijo que estábamos haciendo una apoteosis de la del vandalismo y, o sea, a veces sí hay profesores que con el que es complicado entrar en el diálogo. Pero bueno, también algo que nosotros tenemos muy claro es eso que yo les decía al principio de lo ético. Nosotros nunca le vamos a decir a un chavo que raye un monumento o que no raye un monumento, ¿no? Sino más bien sería que sepan cuáles son las consecuencias de rayar un monumento o de quemar un camión. Pues hay visibilidad, pero también hay ilegalidad y hay tales cosas. Sí es una forma de violencia política, pero pues la violencia política se puede entender de muchas formas, ¿no? Creo que muchas veces a la gente le da miedo hablar de la violencia, pero hay que entenderla, no hay que rehuirla. Entonces es un tema que a nosotros nos interesa para que ellos tomen sus propias decisiones, no para decirles ni que se vuelvan vándalos, ni que no lo hagan, sino más bien que lo tomen en cuenta, ¿no? Y pues nada más como para cerrar, Jimena, no sé si, o sea, yo, una manera de conclusión, tal vez sí te haría como una pregunta más, ¿tú cómo ves o sea, entiendo que esta cuestión de la violencia pues también obedece como a cuestiones más estructurales, pero desde la gestión cultural, o cada uno como gestor cultural, ¿cuáles son como, desde tu perspectiva, los alcances y límites de nuestro quehacer como gestores para intentar disminuir esta problemática que es como lo que detona la creación de esta iniciativa de Quién Respalda el Bar? Es verdad, es verdad. Bueno, primero gracias Virna, Marco, Juana, que me están escribiendo por allí, Mariana. Gracias por sus comentarios. Yo tengo una relación como muy, 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 muy romántica con la idea de la violencia. O sea, creo que el hecho de compartir el espacio con los chicos, que conozcan personas que están haciendo otras cosas, que están proponiendo, que están creando, que están discutiendo, que se están preguntando sobre su realidad. Creo que ahí me sale lo filósofa de mi formación de licenciatura, pero creo que el poder preguntarse y cuestionarse sobre tu realidad y darte cuenta que puede ser diferente, porque la historia te dice que hace un chorro fue diferente y que otros también lo hicieron diferente y que antes era de otro modo. O sea, el hecho de descubrir que las cosas pueden cambiar y que tú puedes transformarlas, que es nuestra intención, ¿no? Que el sujeto se reconozca como sujeto político, social, actor en la sociedad, creo que puede permitir que ellos puedan alejarse o cambiar su contexto de violencia, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo, pero no es medible, o sea, creo que es una cuestión muy romántica, pero, o sea, por ejemplo, cuando platicamos, allí mismo en Tlatelolco estábamos hablando del movimiento LGBT en los años 60, y de la violencia, contra las mujeres, por ejemplo, y que, ya me acordé, estábamos hablando de que la mujer pues no podía salir de su casa y no podía tal, ¿no? Y entonces un niño dijo, pues así es mi mamá, ¿no? Y entonces creo que en el momento en el que él identificó que estábamos hablando nosotros de un contexto de hace muchos años y de que eso ya se había transformado por las luchas de muchas personas, y él dijo, así es mi mamá, creo que en ese momento ya podía preguntarse, pues, ¿por qué así es mi mamá? Y puede ser de otro modo, ¿no? Y cuando trabajamos con el mercado de Tepito y decimos, bueno, y si le ponemos baños, y le ponemos un estacionamiento, y le ponemos tal cosa, es como puede ser de otro modo, y si le ponemos un parque, es porque puede ser de otro modo. Entonces, el pensar que tu vida puede ser de otro modo porque tú decides que puede cambiar, que se puede ir modificando a partir de tus actos, me parece que puede llevar hacia que tú cambies ese tipo de contexto, si es que no te gusta, ¿no? O sea, que identifiques que no te gusta, ¿no? O sea, un niño también, cuando estábamos hablando, también le puedes poner nombre a las cosas. Cuando estábamos hablando de discriminación, o sea, estábamos hablando de violencia y un niño nos dijo que los maestros no lo dejaron entrar porque se había cortado la ceja, que se puso de moda, ¿no? Pero no solo no lo dejaron entrar a la escuela, sino que le dijeron que era un naco, ¿no? Y que se veía mal y que se veía como alguien que no merecía entrar a una escuela. Entonces yo le decía, es que eso es discriminación, o sea, tú te sentiste mal, ¿no? Pues te están discriminando por la forma en la que tú quieres expresarte.
Y como que primero él pensó que yo lo estaba regañando y luego empezamos a platicar de qué es la discriminación. Entonces creo que él hubiera podido nombrar lo que le molestó, pues ya era un paso para después identificar por qué se sintió tan mal de que lo hubieran dejado fuera de la escuela solo porque se había cortado una rayita de la ceja, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas, cuando tú estás dialogando con el otro, pueden hacer que identifiques primero el problema, ¿no? Porque si tú no lo ves como un problema, creo que por allí pusieron en Tepito que se normaliza la violencia, ¿no? Entonces creo que ese es el gran problema, que normalizamos la violencia. Entonces yo diría que nuestros proyectos intentan justo desnaturalizar conceptos, formas de vida y ver que nada es natural, nada es así porque así se es, sino porque así decidimos, ¿no? Históricamente. Entonces yo diría que va por ahí un poco. Pues para cerrar con esto de la violencia es aplicar, que lo puedan aplicar en su vida cotidiana, contemporánea y ahí empezar a reconocer qué deciden hacer, ¿no? Frente a esa violencia, que les digo que es muy chido porque puede ser de muchos tipos, ¿no? O sea, uno está hablando de la violencia justo en contra de los 43 y la niña dice, es que es violento que me tengan que poner un pinche chongo, ¿no? Y entonces ir reconociendo como los distintos tipos de violencias y poderles poner nombre y poder decir, o reconocer, por ejemplo, tenemos otro taller sobre la injusticia. Es muy difícil el concepto de justicia y empezar a dialogarlo y decir, y que cada quien, pues si tú le dices, dime un acto injusto, te pueden decir 1000 cosas diferentes, así desde mi papá no me dejé ir a la fiesta, ¿no? Hasta encerraron a mi hermano en la cárcel, ¿no? Entonces, empezar a dialogar sobre el concepto de injusticia, pues ya está también generando como opciones.